Eliminaremos a la IA antes de que nos deje sin empleo y destruya la sociedad que conocemos. Un momento, por favor. Esto que está aquí es la inteligencia artificial, IA para los amigos. Una tecnología accesible para algunos que no ha dejado indiferente a nadie que la haya usado. Y estos que están aquí representan a más de la mitad de la población mundial que teme o desconfía del avance de la IA. Es que todo avanza muy rápido. Pero este video no es sobre la IA, así que no importa si aceptas esta tecnología, la rechazas o simplemente te es indiferente. Quédate, porque hoy demostraremos con ejemplos que ese miedo es tan antiguo como la sociedad misma. El temor de muchas generaciones a que una nueva tecnología destruya la mente o el cuerpo humano para siempre. Así que vamos a ver qué pasó antes, para entender lo que está pasando ahora, para cambiar nuestra forma de ver el futuro. Vamos, IA, te invito a este video generado por un humano. 7 inventos que asustaron a la humanidad ayer. En la actualidad, te encuentras a alguien escribiendo o tecleando en cualquier parte. Pero hace 2 milenios y 5 siglos atrás, allá por el siglo V a.C., en la antigua Grecia vivió Sócrates. Solo sé que no sé nada. Este gran filósofo desconfiaba profundamente de una innovación que hoy parece inofensiva, la escritura. En el diálogo Fedro, Platón expone como su maestro, Sócrates, advertía que escribir debilitaría la memoria. Si las personas podían anotar las cosas, dejarían de esforzarse por recordarlas desde dentro. La sabiduría, decía, no consiste en almacenar información externa, sino de cultivarla en el alma. La escritura, en cambio, daría a las personas la ilusión de conocimiento sin verdadero entendimiento. Pero su preocupación iba aún más lejos. Comparaba los textos con pinturas. Parecen vivos, pero si les haces una pregunta, no responden. Un libro no puede defenderse, no puede aclarar lo que quiso decir y queda expuesto a malas interpretaciones. ¿Te resulta familiar? Hoy decimos que depender de buscadores o de la inteligencia artificial nos volverá mediocres, que ya no pensaremos por nosotros mismos, que confundiremos acceso a la información con sabiduría. Pero si sabemos todo eso sobre Sócrates y su obra, es porque Platón decidió escribirlo, ¿verdad? Sí, aquí hay un poco de ironía. La herramienta que supuestamente destruiría la memoria terminó por preservar el pensamiento de uno de los filósofos más influyentes de la historia. ¿Y ya no hubo más problemas con la escritura? Sí, pero de una forma diferente. Más de 18 siglos después, el miedo volvió a aparecer. Alrededor de 1450, en Alemania, Johannes Gutenberg perfeccionó la imprenta de tipos móviles al combinar eficazmente la fundición de las letras metálicas, la tinta y la prensa para su producción masiva. Les regalé al mundo la primera Biblia impresa. Esta vez no era la escritura en sí, sino su multiplicación masiva. Cuando este genio perfeccionó la imprenta en el siglo XV, muchos no lo vieron como un avance, sino como una amenaza directa al orden social. Hasta entonces, los libros eran copiados a mano por monjes escribas, así que eran escasos, costosos y sobre todo controlados. La imprenta rompía con ese monopolio. De repente, cualquier persona podía producir textos en grandes cantidades. Y eso generó una pregunta que tristemente hasta hoy está vigente. Si todos pueden publicar, ¿quién garantiza la verdad? Algunos líderes religiosos y académicos advertían que el exceso de libros confundiría a la población. Temían que las personas expuestas a demasiadas ideas perdieran la capacidad de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Se decía que los libros impresos no tenían alma, que carecían de la dedicación espiritual de los manuscritos hechos a mano. Jonas Tristemius, un monje erudito, escribió un tratado en defensa de los copistas y alertó sobre los peligros de la imprenta. Argumentaba que la copia manual fortalecía la disciplina y la memoria. Los copistas se resistían al cambio por miedo a perder su relevancia, pues se veían desplazados por las máquinas recién llegadas. Otra vez, el mismo patrón. El miedo no era solo a la tecnología, era el cambio, a la pérdida de autoridad, a la democratización del conocimiento. Exacto, la imprenta no destruyó la verdad ni el conocimiento, los volvió accesibles. Y en ese conflicto nació la ciencia moderna, el pensamiento crítico y la expansión masiva de la educación. Pero no todos son letras. Veamos, ¿qué pasó cuando un medio de transporte alcanzó demasiada velocidad? Nos movemos al siglo XIX, una era de grandes adelantos tecnológicos, pero esta vez, en el Reino Unido, Richard Trevithick presentó un tren a vapor. Cuando aparecieron estas máquinas, el miedo, esta vez, no fue intelectual, esta vez se volvió físico. Por primera vez en la historia, los seres humanos podrían desplazarse a velocidades que antes parecían imposibles. 30 km por hora no solo eran impresionantes, les resultaba alarmante. Hoy esa velocidad nos parece muy baja para un medio de transporte, y la podemos alcanzar simplemente en una bicicleta. Y existen trenes de alta velocidad en explotación en China que circulan a 430 km por hora. Pero en la época, algunos médicos advertían que el cuerpo humano no estaba diseñado para moverse tan rápido. Se hablaba de posibles daños cerebrales, de órganos desplazados dentro del cuerpo, incluso de una supuesta condición llamada psicosis ferroviaria, que no fue nada más que la forma en que los expertos de la época explicaban el miedo irracional a una tecnología que cambiaba por completo la comprensión del tiempo y el espacio. Y hubo teorías particularmente dirigidas a las mujeres. Se decía que viajar en tren podría afectar su sistema reproductivo, que el útero podría desplazarse por la vibración y la velocidad. Hoy puede parecer absurdo, pero en ese momento la ciencia respaldaba muchas de estas advertencias y personas educadas las repetían con
total convicción. Por suerte, el tren no destruyó el cerebro humano, solo expandió el comercio, conectó ciudades y redefinió la economía global. El tren, luego del vapor, pasó por la electrificación y el diésel hasta alcanzar la alta velocidad y la levitación magnéticas actuales. Y a pesar de sus largos años de historia, sigue siendo muy importante. Pero, hablando de trenes eléctricos, nos vamos a finales del siglo XIX para ver otro gran invento de la historia, la electricidad. A partir de 1880 se comenzó a instalar en hogares y ciudades de Inglaterra, pero no todos lo percibieron con entusiasmo. Para muchas personas, aquella energía invisible que viajaba por cables les resultaba peligrosa. No se veía, no se entendía del todo cómo funcionaba y, sin embargo, prometía transformar la vida cotidiana. Algunos advertían que la exposición constante a la electricidad alteraría el sistema nervioso. Se hablaba de fatiga eléctrica, de trastornos mentales provocados por la iluminación artificial, de cuerpos sometidos a una fuerza antinatural. Las lámparas de gas, aunque peligrosas y contaminantes, parecían más orgánicas, pues era lo que conocían y sentía que estaba bien. La desconfianza no era irracional. Incendios, fallos técnicos y desconocimiento alimentaban la ansiedad colectiva. Lo nuevo siempre parece más amenazante que lo existente, incluso cuando lo conocido es peor. Con el tiempo, la electricidad se volvió indispensable en la vida cotidiana, extendió las horas productivas del día, transformó la industria y conectó el mundo moderno. Entonces dejó de ser motivo de miedo y se convirtió en algo cotidiano e imprescindible. Pero hay otro invento que hoy forma parte inseparable de nosotros, pero al llegar al mundo no fue bien recibido. El siglo XIX no podía terminar sin regalarnos un invento importantísimo y polémico a la vez. El italiano Antonio Meucci, en 1854, creó un aparato que le permitía la comunicación entre su oficina y su habitación para estar en contacto con su esposa, inmovilizada por una rara enfermedad, pero su pobreza no le permitió patentar el invento. Ahí entró al juego un sujeto con mucho dinero y pocos escrúpulos, llamado Alexander Graham Bell, robando la idea del invento y patentando el teléfono en 1876, y a partir de ahí el teléfono se popularizó rápidamente como nuevo medio de comunicación. Cuando comenzó a generalizarse, muchos pensaron que destruiría la comunicación auténtica. Hablar sin estar físicamente presentes parecía una degradación al contacto humano. La conversación cara a cara, con gestos y miradas, era considerado insustituible. Algunos críticos afirmaban que el teléfono fomentaría el chisme, la distracción y la superficialidad. Se decía que interrumpiría la tranquilidad del hogar, que cualquiera podría interrumpir la privacidad familiar con solo hacer sonar el aparato. Incluso hubo preocupaciones morales, demasiada conversación improductiva, especialmente atribuida a las mujeres. Según los prejuicios de la época, la tecnología no solo modificaba la comunicación, alteraba las costumbres sociales profundamente arraigadas, y eso generó el rechazo inicial. Pero hoy se repiten argumentos parecidos sobre las redes sociales y las mensajerías digitales. Sí, decimos que arruinarán la interacción auténtica entre las personas, pero la historia sugiere que la necesidad humana de conexión supera a cada tecnología. Pero esa no fue la única vez que se temió por el aislamiento social. Cambiando de siglo, llegamos al siglo XX y aterrizamos en 1926 en Londres. Y aquí está el ingeniero John L. Beer haciendo la primera demostración pública de la televisión. Con este aparato rudimentario, frente a 50 científicos que no lograban creer lo que veían. Pero tendríamos que esperar hasta los años 40 y 50 para que los modelos comerciales entraran a los hogares como invitados permanentes. Pero rápidamente fueron señalados como una amenaza cultural. Se decía que destruirían la conversación familiar, que las personas dejarían de hablar entre sí para mirar una pantalla en silencio. Padres educadores advertían que los niños perderían la imaginación, que ya no leerían libros, que se volverían pasivos a recibir imágenes ya construidas. La preocupación no era solo por el contenido, sino por el hábito. Horas frente a una caja que absorbía la atención colectiva. El argumento suena sorpresivamente actual. Lo que cambió fue la tele por el celular. Sin embargo, la televisión también se convirtió en herramienta educativa, en medio informativo global, en espacio compartido de experiencias culturales, transmitió eventos históricos en tiempo real, conectó sociedades y culturas. Entiendo, no destruyó la familia, cambió la manera en que la familia compartía el tiempo. Ahora la familia se reunía frente a la tele para pasar sus momentos de ocio. Pero el siguiente invento no era para divertirse y también sufrió rechazo. La calculadora moderna tuvo su origen en la década del 60 y el 70, con Anita, la primera calculadora electrónica, y luego la primera calculadora de bolsillo desarrollada por Texas Instruments en 1971. Cuando estos aparatos comenzaron a usarse en las escuelas, muchos profesores se opusieron firmemente. Argumentaba que los estudiantes dejarían de aprender matemáticas básicas, que depender de una máquina para resolver operaciones simples erosionaría la capacidad de razonamiento. La preocupación parecía lógica. Si el dispositivo hacía el cálculo, ¿qué quedaba para la mente humana? Se temía por una generación incapaz de multiplicar sin ayuda electrónica. Algunas instituciones incluso prohibieron su uso durante años. La calculadora era vista como un atajo peligroso, una forma de trampa intelectual. Pero con el tiempo quedó claro que no eliminaba la comprensión matemática, liberaba espacio mental para problemas más complejos, permitía concentrarse en conceptos avanzados en lugar de repetir operaciones matemáticas interminables.
Todos estos ejemplos demuestran algo. La tecnología amplifica la capacidad más de lo que la limita. Aumenta la productividad, acelera los procesos, abre posibilidades. También crea nuevos problemas, pero en la búsqueda de nuevas soluciones radica el desarrollo. Así que procuremos que el verdadero riesgo no sea nuestra incapacidad para adaptarnos a tiempo a las nuevas tecnologías, aunque nos represente un gran reto. Muchas gracias por ver este video. Si te fue de utilidad o simplemente te resultó entretenido, el trabajo valió la pena. Muchos éxitos y nos vemos en el próximo video.